Buenas tardes, yo soy María Villablanca, soy médica, infectóloga, trabajo en la Clínica Roca y vamos a inaugurar, Robert, que es el año de Ateneos de la El Clínica Roca. sexto año. Sexto, miércoles. Por Zoom, capaz que el año que viene lo podemos inaugurar Sí. en Mar del Plata. Ay, perdón, estamos grabando, perdón. Bueno, esto es como una actualización, pero sin entrar en grandes cuestiones ni clínicas, ni diagnósticas, ni de definiciones, que eso ya más o menos todo lo tenemos bien internalizado. 2 años después estamos un poco mejor, pero seguimos con algunos problemas. Como para así como a grandes rasgos nada más, en una situación de COVID en Argentina, esto es de 2 días para atrás, con todos los casos que informa el Ministerio de Nación, con una ocupación de camas en terapia intensiva mucho más baja que hace 2 meses atrás, y casos que acá en Río Negro se testea menos, y el diagnóstico se hace como más con una cuestión más clínica. Como estadística acá, esto lo saqué simplemente para que podamos ver el último pico, digamos, que tuvimos de diagnósticos por COVID, que fue a mediados de enero, entre diciembre y enero, y la cantidad de muertes también, esto es a nivel mundial, que es ¿cómo se llama? Con los 3 picos importantes que hubo. Nosotros tenemos las vacunas hace ya más de un año. Estos son los porcentajes de personas vacunadas en el mundo. Argentina ocupa un lugar muy importante con una tasa de vacunación sumamente alta, y tenemos por abajo países como Egipto, Etiopía y Nigeria con menos del 40% de tasa de vacunación. Entonces hay vacunas por todos lados, pero como siempre es la inequidad la que nos lleva puestos. Después de unos cuantos meses de enfermedad, logramos ver y leer la situación en la que se encontraban muchos pacientes que tuvieron COVID con síntomas persistentes en el tiempo. En el CDC lo llamaron PASC por las siglas en inglés, y nosotros o long COVID o COVID prolongado. Hay 2 trabajos bastante interesantes, uno estadounidense, el otro chino, donde hay un porcentaje importante, del 20 al 30% de personas que tuvieron COVID, incluso COVID moderado, ni siquiera el COVID grave, eh, que permanecen y persisten con los síntomas más de 6 meses. Uno es en Estados Unidos y el otro es en China. Los síntomas son estos que estamos acá, es simplemente para ver, porque todos los que hacemos clínica y consultorio o conocemos a alguien que tuvo COVID puede tener estos síntomas que persisten, como fatiga, dificultades para respirar, una niebla mental que es sumamente notable para muchas personas, problemas en el cabello, en la piel, pérdidas de olfato que persisten en el tiempo también. Después, con respecto a las vacunas, simplemente para que hacer un repaso como grande, eh, no podíamos pasar por vacunas sin hablar del calendario nacional, con el anexo de lo más importante a los 5 o 6 años de una dosis de refuerzo de varicela. El resto sigue estando de la misma manera que el año pasado. Y las vacunas que nosotros tenemos en Argentina, va a ser como muy rápido. Es la Sputnik, que ya todos conocemos y muchos de nosotros tenemos, que son 2 componentes, que está autorizada de emergencia por el Ministerio de Salud de Argentina para mayores de 18 años, y es con un vector viral no replicativo. La Covishield, que es una vacuna recombinante también para mayores de 18 años, que también son 2 dosis. La Sinopharm, que es una vacuna de origen chino, que es la autorizada en nuestro país para nenes mayores de 3 años, que son virus inactivados, una plataforma sumamente conocida para nosotros, con 2 dosis también. La vacuna AstraZeneca para mayores de 18 años, con un vector viral no replicativo también, en 2 dosis. La vacuna Moderna, estas son como las más recientes, con la plataforma súper novedosa de ARN mensajero. La vacuna CanSino y la vacuna de Pfizer. Esta vacuna está autorizada para nenes mayores de 12 años y están autorizadas para chicos mayores de 5 años también. Las vacunas de Pfizer, que son las que tienen la formulación pediátrica a partir de los 5 años,
lo que se modifica es la cantidad de mililitros que se inocula. Esto es importante porque al principio no estaba como bien especificado. Estas son todas las vacunas que hay en nuestro país, y con fecha al 12 de enero, estas son las vacunas, esta lista de acá, las vacunas aprobadas por la OMS, donde no figura la vacuna Sputnik. Cuestiones políticas, cuestiones económicas, la verdad que nunca está del todo claro, siempre estaban a punto de aprobarlas, se habían dicho en diciembre, después en enero, y después en febrero, y la guerra, y ahora eso quedó como totalmente detenido. Pero estas son todas las listas de las vacunas aprobadas por la OMS, que ya la mayoría están en nuestro país. Cuando hablamos de vacunas, hablamos después de la primera serie, digamos, que nos pusieron de 2 vacunas, las dosis adicionales o de refuerzo. Conceptualmente son cosas distintas. La tercera dosis de las vacunas, como una dosis adicional, forma parte de un esquema primario. Cuando la respuesta inicial fue insuficiente, por ejemplo, la vacuna quíntuple o la de la polio, que el esquema primario es de 3 dosis. Y luego, la dosis de refuerzo o booster es una dosis que se aplica después de culminado el esquema primario de vacunación. Esto es, la respuesta inmune sí fue suficiente en este caso, pero naturalmente, con el paso del tiempo, la fuerza de los anticuerpos va cayendo, entonces en ese momento se aplica una dosis de refuerzo. Es una dosis más conceptualmente distinta, una que tiene una respuesta inmune deficiente, o no la requerida, o no la esperada, y la otra cuando sí, ya tenemos una respuesta, pero esa respuesta cae con el tiempo. Tenemos ya la mayor parte de nosotros la tercera dosis, y ahora hay una cuarta dosis que se denomina de refuerzo, aplicada por lo menos a los 4 meses de la última dosis que ya tenemos. Es como medio lío en palabras, pero es para mayores de 50 años que hayan recibido una plataforma de virus inactivada, más la dosis adicional. Y para menores de 50 años, pero mayores de 18, digamos, es cuando recibieron 2 dosis de cualquier laboratorio, y además hayan recibido la tercera dosis ya pasados los 4 meses. La cuestión de cuándo poner esta dosis de refuerzo o esta dosis adicional, todavía no hay datos como muy claros. El Ministerio de Salud de la Nación dice que pasados los 3 meses, en Estados Unidos el CDC dice que, bueno, que una vez, esto es cuando una persona tiene COVID, ¿no? Hay que esperar, según el Ministerio de Nación, 3 meses para poner la dosis que corresponda. El CDC en Estados Unidos dice que si ya pasó totalmente el cuadro clínico y la persona ya se ha recuperado completamente, no es necesario esperar esos 3 meses. De cualquier manera, todos los estudios dicen que falta información todavía, pero por lo menos sí o sí tiene que estar cumplido el periodo de aislamiento y, por supuesto, la recuperación clínica. Lo que sí también, el CDC, como ellos aplican y tienen en disponibilidad tratamientos con anticuerpos monoclonales, sí esperan los 3 meses, si esta persona requirió el uso de anticuerpos monoclonales, para poner la dosis que sigue. Esto es lo que hablábamos recién. El Ministerio de Salud dice que hay que esperar 3 meses. No es un problema de seguridad, sino de programación, digamos. Nosotros también estuvo en estos meses de cuando esta pandemia se iba a convertir en una endemia, y que teníamos que todos aprender a convivir con el virus, es como para tener los conceptos un poco más claros, digamos. La epidemia, la particularidad que tiene es que puede colapsar el sistema de salud, que pasó con el ébola en África Occidental en el 2014. Las enfermedades endémicas son las que persisten de una manera continua y episódica en una región determinada, por ejemplo la malaria o el Chagas o el dengue. Están permanentemente, pero en una cuestión como más delimitada. Cuando, por supuesto, este brote afecta a más regiones geográficas en el mundo, ahí se lo cataloga como pandemia. Que eso fue al principio lo que sucedió, que se esperó un tiempo prudente, algunos dicen que un poco extenso, para que la OMS dijera que la enfermedad por COVID se convertía en pandemia. En una población mundial, esto es de hace 2 días atrás también, de semejante cantidad de personas,
los casos de coronavirus de 363 millones de personas con esta cantidad de muertos y esta cantidad de recuperados. Esto se va actualizando todo el tiempo. Realmente nos hace ver que es una enfermedad, ha sido una enfermedad sumamente grave, con una mortalidad no tan alta, que se mantuvo en el tiempo y ahora vamos a ver más adelante que ha bajado también. Otro de los temas que a mí me pareció por lo menos importante y que más problemas y dudas ha generado en la cuestión de la vacunación ha sido, además de las cuestiones particulares, hay muchas personas que no se han querido vacunar y no se han vacunado por el motivo que fuera, ha sido la aparición de estas reacciones adversas asociadas a vacunas y la gravedad o la publicación de estos casos de miocarditis, sobre todo por las vacunas con ARN mensajero, que son la de Pfizer y Moderna. Hay diversas teorías. Este es un informe que se publicó en la página de la Sociedad Argentina de Cardiología. Las teorías puede ser que el organismo en particular detecta ese ARN mensajero que entra como un antígeno y genera, al reconocer el sistema inmune este ARN mensajero, genera como una respuesta inmunológica tremenda e inflamatoria que puede hacer que eso desencadene la aparición de la miocarditis. Pero de cualquier manera no está del todo determinado. Y tampoco está muy claro por qué los hombres son más susceptibles que las mujeres, o si realmente hay una diferencia entre los géneros de la aparición de la miocarditis. La presentación esta concluye que los beneficios de la vacunación son ampliamente superiores a los riesgos de contraer miocarditis post-COVID, por ejemplo. Que todos los casos han sido descritos como leves, con una reversión rápida, con una internación menor a 4 días en la mayor parte de los casos, que la mayoría fueron varones, a varones jóvenes, y a los pocos días de recibir la segunda dosis. El CDC dice que hay una relación clara entre miocarditis y vacunas contra COVID con ARN mensajero, pero eso sigue siendo un evento muy raro. El riesgo es muy bajo, de 12,6 casos por millón de vacunas aplicadas, y la inmunización contra el COVID es realmente la principal herramienta que han encontrado para justamente combatir la Sociedad Española de Cardiología publicó solamente 10 casos de miocarditis por cada 100.000 personas vacunadas y concluyó que el riesgo de vacunar es mayor, no es mayor que la miocarditis que se produce también post-COVID. Y en Dinamarca, que ha sido como el estudio poblacional más grande que hasta ahora hay publicado, porque siguieron a los 5 millones de habitantes, o sea, lo hicieron en la población completa, desde octubre del 2020 hasta octubre de 2021, la incidencia absoluta de miocarditis por las 2 vacunas con ARN mensajero fue muy baja, incluso en las personas jóvenes. Se vio un incremento significativo de Moderna sobre Pfizer, y sobre todo en la población entre 2 y 39 años, pero no hubo casos graves. La vacuna de ARN mensajero aumentó, se asoció a un incremento del riesgo en mujeres también, de pericarditis y miocarditis en mujeres, pero los riesgos globales que ha publicado Dinamarca han sido mucho menores de los que publicaron Israel y Estados Unidos. Entonces, es un estudio que es muy importante, con 5 millones de muestras, digamos, del estudio poblacional, y la conclusión es que en este contexto de pandemia y de mortalidad y todo lo demás, este estudio respalda el beneficio de vacunar por sobre no vacunar, incluso con estas vacunas con ARN mensajero. Esto es más de lo mismo. Entonces, las vacunas contra ARN mensajero sí están relacionadas a casos de miocarditis o pericarditis. No han sido casos graves, tampoco han sido casos, o sea, digamos, una reacción muy rara después de la vacunación, y siempre, hasta ahora, hasta los estudios publicados ahora, el beneficio supera al riesgo. Desde el punto de vista de las embarazadas, estos son datos de acá, de Argentina,
una población general de casos confirmados de 8.900 y pico o de 8 millones, perdón, 900.000 personas, 30.300 fueron mujeres embarazadas. De los casos fallecidos, de 126.197 personas que fallecieron, 230 fueron embarazadas, sobre todo durante el año 2021, y esa tasa de mortalidad de los casos confirmados fueron bajando también en este año pasado, y en lo que va del 2022, y la tasa de mortalidad también. Esto en función de la vacunación, ¿no es cierto? Esta es la curva desde el 2020, del inicio de la pandemia hasta el día de ahora, los tres brotes, los tres picos de incidencia, el último entre la primera semana y la cuarta semana epidemiológica del 2022. Los casos fallecidos, la mediana de edad en mujeres embarazadas de personas confirmadas fue de 29 años, y la mediana de la edad en las mujeres embarazadas fallecidas fue de 32. La mayor parte ya estaba vacunada, y la mayor parte, o sea, el 83% presentaba comorbilidades, obesidad, hipertensión y diabetes, que son las mismas que hemos visto y están relacionadas a la gravedad del cuadro en la población general. Entre los niños menores de 18 años, los casos confirmados hasta la semana epidemiológica número 7 fueron de 708.446 chicos menores de 17 años, con un porcentaje de letalidad específica del 0,05%. Este es el mismo pico que se reproduce, digamos, en el año 2020, en el 2021, y el gran pico que tuvimos acá en diciembre y enero en relación a fiestas y vacaciones y todo lo demás. Y esta es la tasa de personas mayores de 18 años, y en azul los menores de 18 años, o sea, es mucho menor. Los casos confirmados en menores de 18 años fue siempre menor, con una mediana de 12 años, y hay una disminución de los casos en todos los grupos etarios en lo que va del año. La tasa de letalidad del 0,05%, está hablando en menores de 18 años, con una mediana de edad de 7 años. Y hubieron 329 chicos fallecidos por COVID. La cobertura de vacunas es muy buena, como en todas las vacunas, ya la segunda dosis se caen bastante los números, pero se han logrado cifras de lo más importantes. Esto es el mapeo que hacen en general, y nos muestra todo el tiempo. Al principio, yo estaba buscando la charla del año pasado, pero no la encontré. Donde recién aparecían y estaba como China, y solamente China e Italia y nada más, y ahora la verdad que es asombroso verlo en colores. Con respecto a la medicación, los tratamientos, se ensayaron varias drogas, hay algunas que han sido autorizadas de emergencia por el CDC, nosotros no tenemos la disponibilidad. Son todos antivirales. Este es un antiviral que se usa en relación con el ritonavir, que es un inhibidor de la proteasa que se utiliza mucho en HIV, y lo que hace es aplicarse en enfermos con COVID moderados, y que disminuye la hospitalización y la muerte en cerca del 90%. Se vende una caja, la caja del tratamiento, digamos, en Estados Unidos sale $530 y se administra durante 5 días. Esto disminuye la tasa de mortalidad y de hospitalización en personas con COVID. La última actualización, aprobaron un biológico para un tratamiento preexposición para personas que no puedan vacunarse por el motivo que fuera, o que su respuesta inmune, digamos, sea de lo más deficiente. Esto hasta yo es lo único que leí ahora el 14 de marzo. Estamos muy lejos de todo esto. Y China continental contabilizó 4.636 personas fallecidas desde el principio de la pandemia. No sé, son datos que están publicados, y ahora la semana pasada, o esta semana no me acuerdo, hay más de 30 millones de personas aisladas por un brote nuevo en China, es decir que lejos está de... Sí, sí, bastante.
Entonces, lo que se está viendo ahora es que esta variante que nos molestó durante este verano, que es Omicron, han descubierto, y la OMS publicó hace 3 días o 4 días atrás, el sublinaje BA2, que difiere del BA1, que es el que más había circulado, porque crece más rápido, lo que lo hace más transmisible. Lo que aparentemente informan hasta ahora es que en apariencia no es más grave, es mucho más transmisible, pero no sería más grave. Esto hay que ver y hay que esperar, esto lo publicaron hace muy poquito, y los casos nuevos que están aumentando en el mundo están siendo de este nuevo linaje de Omicron, BA.2. Eso en relación a COVID. La verdad que cambiaron los criterios de aislamiento, cambió la forma, no la forma, sino la indicación de realizar una PCR o un test rápido. Todo eso lo tenemos más que recontra sabido, está en todas las guías. Entonces me parece que no sé, lo más novedoso para mí al menos ha sido el tema de la vacunación, de las terceras y cuartas dosis, del refuerzo, después lo vamos a ver también un poco más, y de la medicación, el tratamiento dirigido, que nosotros no lo hemos visto, pero que bueno, es lo que está más en actividad, digamos, en estos últimos meses. Después yo me tomé la licencia de agregar algunas cosas que para mí son también como muy importantes, y estos 2 años medio que nos han hecho perder el rumbo en cuanto a prevención y diagnóstico oportuno de un montón de otras enfermedades, sobre todo el VIH. Hay 140.000 personas en Argentina que viven con el virus, y hay un 17% que todavía no lo sabe. Y esto habla de la pobre prevención que tenemos, y de lo poco que pensamos los médicos en VIH cuando tenemos un paciente enfermo por cualquier otra cosa. Y en el mundo hay todavía 38 millones de personas que viven con HIV, y fallecen más o menos 700.000 personas por año. No es una enfermedad que se cura, pero es una enfermedad que se controla perfectamente bien. Hay medicación sumamente efectiva, de alta efectividad, que en nuestro país el programa de HIV funciona muy bien, algunas cuestiones en más, en menos, que se puede retrasar un poco la entrega de antirretrovirales y demás, pero digamos, los entrega el Estado, y el tratamiento es mucho más tolerable que tiempo atrás. Digamos que tenemos que perder la vergüenza a los médicos y pedir un análisis de HIV. Son esas cosas que aunque sea una vez en la vida tenemos que tener serologías de HIV, de hepatitis, de sífilis y demás, no perder la oportunidad. Al año se producen más o menos 4.500 casos nuevos en Argentina. Es más frecuente todavía en varones, y sobre todo en varones que tienen sexo con otros varones. Hasta un 30% se diagnostica ya de forma tardía, lo cual es un problema, porque sí, la mortalidad ha disminuido, pero sigue siendo alta. La principal vía de transmisión es el sexo sin protección, con personas del mismo género o con relaciones heterosexuales. Esto simplemente para que lo veamos, es muy fácil el diagnóstico, se hace un test rápido, en 20 minutos está el resultado, todos los laboratorios lo hacen, el hospital lo hace, y en el hospital claramente no tiene costo. Entonces, además del COVID, me parece que está bueno que pensemos en HIV, ofrezcamos hacer el análisis a todo el que quiera, porque se puede vivir, y la perspectiva de vida y la calidad de vida es muy buena, realmente es muy buena. Después, pensando que el invierno ya se acerca, por supuesto que tenemos que pensar de gripe, ya están las vacunas con las cepas del hemisferio norte, vamos a tener 2 vacunas trivalentes, 2 vacunas cuadrivalentes, esas están pensadas para el hemisferio sur en la temporada esta. Yo calculo que, como siempre, acá entre marzo y abril ya largan las campañas. Probablemente con la campaña de la gripe también se coloque esta 4ª dosis de COVID, que ya en algunos lugares está empezando a aplicarse.
Hablando de vacunas, también hay que pensar y tenerlo bien en mente, la vacuna para neumococo, que son dos vacunas distintas, 13 y 23 valente, una conjugada, la otra polisacárida, donde está como muy establecido cómo hay que vacunar y cada cuánto hay que repetirla. No es que se hace cada 5 años de forma indeterminada, de manera continuada, digamos, sino que hay un esquema como bien clarito. También pertenece al calendario de vacunación nacional, y es imprescindible que una persona esté vacunada y bien vacunada con los dos tipos de vacuna. Después, yo lo que quería también pensar en este tiempo es justamente lo que el COVID o lo que la enfermedad por COVID nos dejó, que son todas estas enfermedades desatendidas y donde no pudimos hacer la prevención como corresponde. En mi caso, por ejemplo, HIV y sífilis y un montón de tuberculosis y demás, que por pensar solamente en COVID se nos pasaron por delante de los ojos y muchas veces ni nos dimos cuenta. Bueno, muchas gracias, Lali. Espectacular. Bien, como siempre, María No sé si Laura. alguien tiene... ¿Querés achicar la imagen o querés quedar con el Dale. avioncito ahí volando para No, Europa? viste, ay, qué lindo. Éramos tan felices. Espera, ¿cómo hago? Dejo de compartir. Che, Ahí María está. Laura, a mí cuando me fui a vacunar contra la gripe, me acuerdo hace bastante, la vez pasada, la última vez, le dije que me pusiera la del neumococo, porque habían pasado 5 años, y me dijo que no, que yo ya no tenía edad para vacunarme de nuevo contra el neumococo. ¿Es así? Qué malo, ¿no? No, Cuidado con lo que vas a no, responder, María no, Laura. sí, esto está siendo grabado. No, tal vez lo que quisieron decirle es que ya tenía las dosis que correspondían, Sí. que es una dosis de vacuna 13 valente y una de 23 valente, dependiendo en la edad de la primer dosis, digamos, de esta vacuna polisacárida de 23, corresponde o no un segundo refuerzo a los 5 años. Con esas dosis ya digamos, ya puestas, colocadas las dos dosis que corresponden según el inicio, digamos, la edad de inicio del esquema, con eso ya es suficiente. No es que hay que darla cada 5 años como por ahí antes, que decía cada 5 años hay que darla 23. Sí, Ahora no, ya el esquema está correcto cuando están las dos dosis yo tengo aplicadas. las dos. Sí. Sí, no, probablemente sí. Fue un mal término, pero probablemente no, está correctamente vacunada. Lali, tengo dos preguntitas para hacerte. No, digo, Lali, tengo dos preguntitas para hacerte. Una es, si tiene valor medir anticuerpos de los pacientes vacunados en aquellos pacientes que están recibiendo medicaciones de anticuerpos monoclonales, por ejemplo, rituximab, que es el problema más serio que tenemos en todo este tema. ¿Tiene sentido a los 4 meses medir los anticuerpos y hacer refuerzo o no tiene sentido? No, la verdad que no. La verdad que no, porque anticuerpos o naturales, después del post-COVID, digamos, por infección, o por la primera dosis de vacuna, anticuerpos va a tener. Y no hay un punto de corte que vos digas, bueno, como tipo el anti-S de hepatitis B, que vos sabés que 10 es el punto de corte, con menos de 10 revacunás, con más de 10 lo dejas de estar. Son datos que todavía no están claros. Y va a demorar un poco, me parece. Pero no hay un valor, no hay un punto de corte. No hay un punto de corte claro que vos digas, claro, no. Lees un montón de trabajo, pero... Sí. Y la otra es que vos mencionaste HIV. Yo tuve un paciente con HIV y artritis reumatoidea en tratamiento que compartimos con la doctora Calani, que estuvo muy grave, pero zafó finalmente. ¿Qué sabés de HIV y COVID? Los datos es que, como cualquier paciente inmunodeprimido, una persona que vive con VIH y tiene COVID, tiene mucha más chance de morirse por COVID que el resto de la población. Hay alguna cuestión con la medicación, por ejemplo, estos inhibidores de proteasa que ahora están utilizando para estos medicamentos nuevos. Entonces, tal vez esa medicación antirretroviral
por algún mecanismo pueda eventualmente disminuir la viremia o la mortalidad y demás, pero sí los pacientes las personas que viven con VIH y tienen COVID tienen más chance de morir. No ha sido lo que hemos visto nosotros, o sea, por lo menos yo, las personas que yo conozco, mis pacientes que han tenido VIH, la verdad que lo han pasado bien, y los que han estado internados tampoco se han escapado de la gravedad del resto de la población. Tal vez porque son todas personas que tienen su inmunidad muy recuperada. Claro. Prácticamente ahora no hay, los hay, ¿no? Los hay, pero no por lo menos no son los que yo habitualmente veo. Son personas que tienen más de 500 o por lo menos más de 300 CD4 hace mucho tiempo atrás. Probablemente tenga que ver con eso, con el estado de la inmunidad. La gravedad. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. No, dice María Laura, no. Bueno, María Laura, muchas gracias. La próxima es en 15 días con la profesora Luciana Molinari. Oh, Dios mío. Así que lo esperamos. Gracias, Lali, gracias a todos. Gracias, María Laura. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.